Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Estamos nuevamente con el ciclo de talleres online de la Congregación de los Sagrados Corazones, con diversidad de temas escogidos por ustedes, los agentes pastorales, y hoy día con un tema muy interesante acerca de la creatividad misionera en la parroquia, obviamente. Y para eso contamos con un gran y querido invitado. Él es el padre, presbítero, ¿cierto? Sergio Lorenzini, que actualmente está en la parroquia San Diego de Alcalá, en Conchalí. Bueno, él nos puede contar un poco más acerca de sí mismo. Pero yo solamente contarles un dato interesante que por lo menos a mí me llama poderosamente la atención, y es que Sergio estuvo 20 años de misionero en Sudáfrica, con todo lo que eso supone, ¿no? De cómo debe haber despertado su creatividad en una cultura distinta, con idioma distinto, con estilos de vida, ropa distinta, me imagino, comida distinta. Entonces, eso debe haberle ampliado bastante la mente a nuestro querido Sergio. Y entonces hoy día nos va a ayudar a desarrollar, a abrir también nuestra mente con nuevas habilidades y estrategias pastorales, creativas, que nos ayuden a ser una iglesia misionera, una iglesia en salida, como decía el Papa Francisco. Así que, sin más, te dejo, Sergio, para que nos ayudes con esta temática. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Eh, no, no hay más que decir de mí, ya lo dijo todo la Bernardita. Si hay algunas preguntas en el momento donde compartamos, ahí podemos hacer otras preguntas. Yo he querido hacer esta presentación siguiendo nuestra clásica metodología del ver, juzgar y actuar, que en realidad es más bonito llamarlo ver, iluminar y actuar, porque nos cuesta la palabra juzgar a los católicos debido a esa frase de Jesús, no juzguen. Entonces, es mejor decir ver, iluminar y actuar. Entonces voy a hacer la presentación basado en esta metodología. Significa que el primer paso que vamos a dar es echar un vistazo a nuestra realidad. Antes de empezar a hablar de la Biblia, de la misión, veamos cuál es nuestra realidad. Eso es lo primero, ver. ¿Ah? Y nuestro ver no es un ver neutro, no es un ver así desde las nubes, es un ver teñido por la fe, es un ver teñido por nuestra experiencia, nuestro contacto con la vida cotidiana. Como dice el poeta, todo depende con el dolor con que se mire. Es un mirar teñido del dolor del otro, de la necesidad del otro. Así que ese es nuestro ver. Después en el iluminar vamos a ver un poquito de qué misión es esa que estamos hablando, la que queremos reavivar y reanimar, y de qué creatividad estamos hablando también. Y en la parte del actuar, ver, iluminar, actuar. En la parte del actuar, algunos aportes de experiencias que yo he tenido y que también yo he escuchado de otros, que también me han servido a mí. Así que ese es el contenido. Aquí lo pueden ver, las tres partes. Ver, los contextos desafiantes, iluminar y actuar. Ejemplos y caminos concretos. En la Bernardita les conté que yo estuve en África, no soy el primero y tampoco seremos los últimos, ya vendrán otros que sigan y ya hay varios otros, pero ahí yo hablaba el idioma Sutu, así se llama. Y había un proverbio que decía, Otsamaya Kehobona, que significa el ver. Uno ve en la medida que uno camina. ¿Sí? Entonces, le vamos a pedir al Señor que nos ayude a eso en este rato, que podamos ver la realidad a medida que vamos avanzando. Y la misión se hace de la misma manera. ¿Sí? Entonces, lo primero, ¿de qué desafío estamos hablando? Yo quiero imaginarlo, pensarlo en algunas cosas concretas que uno puede ver que
nos están pasando en el mundo ahora. Primero, lo que se llama, esa palabra que escuchamos acá rato, la secularización. Hay mil definiciones y explicaciones de eso, pero básicamente significa que este es otro mundo, no es el mundo de 40 años atrás que todo lo explicaba la religión y la filosofía. Ahora hay miles de relatos, no hay uno solo. No todo se explica por la fe. Ahora cada persona lo explica de mil maneras distintas, desde el relativismo, desde la ciencia. Miren cómo mira la fe un Trump y un Bolsonaro y usted misma. Y los jóvenes, cómo la miran. Y los que tienen más de 50 y 70 años. Entonces, no hay una sola manera de ver la realidad como podía ser un tiempo atrás. Ahora hay relatos que tienen más fuerza que otros. El relato cristiano ha perdido fuerza. Ahora tiene mucha fuerza y mueve muchas masas. Los relatos científicos y subjetivos. Lo que para mí es importante, lo que a mí me llega, mi modo de ver. Por eso está tan de moda de ser padre. Yo soy cristiano, pero a mi manera. Eh, eh, y unido a eso, con respecto a la fe, hay una clara como deseo de privatizar la fe, que la fe se quede arrinconadita en su rincón. El resto de la realidad, ahí vemos, pero la fe se queda en su rinconcito. Ese es un bien que los que calcularon la globalización no la calcularon bien. Cuando decíamos globalización era globalizar todo, ¿no? Pero parece que la privatización también entró en ese contexto y ahora la fe es algo tuyo, es algo mío, no tiene que ser nuestro. La fe es una cuestión de cada persona. Cada persona verá si cree o en qué cree. Eso es algo relativamente nuevo. Después está también, seguimos viendo, ¿verdad? Estamos todavía en el ver, la crisis eclesial. Una crisis que la sentimos muy fuerte por el tema de las denuncias de abuso, sobre todo de ministros de la iglesia, de curas, y con la, ¿cómo se llama? Con el apoyo, ¿cómo se llama? Con el apoyo de algunos obispos eh, que consentían y sabían y no hicieron nada. Bueno, todo ese tema fue durísimo para la Iglesia Católica en muchas partes del mundo y probablemente Chile haya sido uno de los 5 o 7 países más golpeados de todo el mundo, porque abusos hay seguramente en varios otros países. Sin duda habían en Sudáfrica, pero en Sudáfrica no pegó como acá en Chile. Acá en Chile fue muy fuerte el remesón. Entonces, eso, y al mismo tiempo, por parte también de la jerarquía, probablemente, una resistencia fuerte al cambio. Eh, habemos menos católicos. Cuando yo me fui a África, los que se declaraban católicos eran un 70 y tanto por ciento. Hoy día los que se declaran católicos tal vez lleguen al 50% en apenas 20 años, 25 años. Eso es un desplome significativo. Las parroquias están en modo de conservación y autopreservación, mantener lo que hay, básicamente. ¿Ah? Y ojalá que no se nos arranque más. Ritos, prácticas, lenguaje que ya no se entiende, que las nuevas generaciones ya no van entendiendo. Entonces, son expresiones de una crisis eclesial muy fuerte, que el Papa Francisco intentó escalar esa crisis, taclearla de frente sin esconderla, y tomó algunos caminos muy importantes, eh, eh, usando conceptos tan importantes como tolerancia cero frente al abuso, tomó medidas concretas, habló a la jerarquía de la iglesia como que yo sepa ningún papa lo había hecho con tanta fuerza,
mandó llamar a los obispos, le habló a la curia romana, bien pegado, y también nos invitó a nosotros, al resto de nosotros, a que viéramos cómo podemos transformar la iglesia desde la perspectiva misionera. Es decir, tomando en cuenta la proclamación de la buena noticia, ¿qué es lo que hay que cambiar en lo que estamos haciendo ahora? Entonces, bueno, la secularización, primero. La crisis eclesial, segundo. Hay otra cosa más que hay que ver, que tenemos unos desafíos demográficos importantes en Chile, en Santiago, son muy importantes, que son nuevos también. Primero, nuestro país está envejeciendo rápidamente y hay pocos nacimientos. Nuestras mujeres chilenas están teniendo 1,20 guaguas cada una. Yo vengo de una familia que al lado de eso es muy fabuloso. Yo soy uno de 6. Mi mamá era una de 10. Mi abuela era una de 16 o 17, ya no me acuerdo. Y ahora una mujer, 1,20 guaguitas. Entonces, esto va a significar pastoralmente para nosotros, como iglesia, un desafío que apenas empezamos a rasguñar, que no lo hemos empezado a ver realmente bien, y se nos viene encima. Y después otro, que está mucho más en el tapete de los medios de comunicación, que es el tema de la migración. Hay gente que se resiste, así como gato de espaldas, que están cambiando Chile, es que esto ya no es Chile. Y si ustedes conjugan los dos, el envejecimiento y la inmigración, resulta que lo más probable es que para que haya Chile vamos a necesitar más y no menos inmigración. Así que, bueno, ese es un gran tema también. Y, o sea, ya van 3, ¿verdad? La secularización, la crisis eclesial, los desafíos demográficos y finalmente la irrupción del mundo digital. Es en el que menos me muevo, pero hay que ser honesto y hay que pincharlo como una cosa que es nuevísima y muy poderosa. La irrupción rápida y total de lo digital. Y al mismo tiempo con eso, nuestra excepcionalmente tímida presencia y evangelización en ese mundo digital, que ya irrumpió ya. Entonces, esos son los contextos desafiantes para nuestra misión, para la misión que estamos hablando. Hablemos de la misión un poquito. Vamos al iluminar. Yo no sé si saben, pero la palabra misión, así tal como la decimos, no aparece en los evangelios. Por eso nunca habla de la misión. Lo que se habla es del envío. Y ese ya es un dato bueno. El misionero es sobre todo un enviado. La comunidad misionera es una enviada. No hace lo que quiere. No hace lo que quiere. Yo no sabía esto muy bien, pero como que la tenía detrás de la nuca, yo creo. Porque cuando yo me fui al África, antes de irme, fui a hablar con el obispo a contarle que me iba. Y le dije, yo quiero pedirle un solo favor a usted, le dije. Y me dijo, ya, ¿quieres que te apoye con plata? No, no es eso, no quiero plata. ¿Qué quiere? Y yo dije, yo quiero que la iglesia de Santiago me envíe. No sabía esto que le estoy hablando yo, pero como que lo insinuaba, tenía la sospecha de que la misión en África no podía ser choreza mía, tenía que ser enviado por la iglesia de Santiago. Esa palabra sí que aparece muchas veces en los evangelios. Envío. Pregúntenme cómo se dice envío. Apóstol. Esa es la palabra griega. Apóstol significa enviado. Esa palabra aparece muchas veces en los evangelios. Pero para ser bíblicamente honesto, tengo que decirles que la palabra misión sí aparece una vez. En toda la Biblia aparece una vez. Y no les va a gustar lo que les voy a contar.
pero hay que ser honesto. Aparecen en la primera de Samuel, capítulo 15. Ni lo anoten, se los voy a decir y olvídenlo. Aparecen en la primera de Samuel, Antiguo Testamento, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento nunca. El Antiguo Testamento en la primera de Samuel, capítulo 15, versículo 18. Ni se lo escribí porque quiero que lo olviden. Pero dice, Yahvé te envió en una misión. Ahí está la palabra. Yahvé te envió en una misión y dijo, anda y destruye por completo a los pecadores y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Toma. No, el toma no aparece, ese es mío. Claro, yo digo, más de alguno habrá querido intentar realizar ese tipo de misión literalmente, porque conocemos momentos en la historia en que la misión fue imposición a la fuerza de algo que se consideraba verdad revelada, verdad divina, ¿no? Y pasó en África, y pasó en Latinoamérica, pasó en Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, les digo esto también para que estemos claros de que cuando hablamos de misión no hablamos de esa misión, de esos errores que se cometieron en nombre de la palabra de Dios, en nombre del celo pastoral, en nombre de la misión. Eso no es misión. ¿Eh? Lo que pasó en América Latina, el rastrillo que hubo en contra de las culturas latinoamericanas, africanas, asiáticas, eso no es misión. Entonces, si eso no es misión, ¿qué es misión? Bueno, es continuar, ahí lo tienen ustedes, continuar la misma misión de Jesús. Y ahí tienen algunas citas bíblicas para que sí ahí se adentren, la tengo escrita, anótenla ahí en su cuadernillo, en su celular, lo que tengan ahí, esa sí que es la misión. El Espíritu Santo está sobre mí, me ha enviado a proclamar las buenas nuevas a los pobres, ahí tenéis una misión, esa es una misión. A sanar a los quebrantados de corazón, esa es una gran misión. A proclamar la liberación a los cautivos, dar la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos, proclamar el año de gracia al Lord. Esa es la misión que el mismo Jesús asumió. Pero también hay otras expresiones en las que el mismo Jesús usó para describir su misión. Por ejemplo, en Mateo 20, 28, cuando decía, no he venido a ser servido, sino a servir. Tantas veces, quizás uno que otro por ahí pensó que la misión de la iglesia era ser servida. Pero no, ha venido a ser, no a ser servido, sino a servir. Mateo 25, ahí en Jesús en una parábola conocidísima, que ha convertido la vida de muchos seres humanos, incluyendo a San Francisco de Asís y muchos otros. Él decía, la misión se trata de dar comida al hambriento, bebida al sediento, acogida al migrante, visita al enfermo y al encarcelado. ¿Por qué? Porque como diría el Padre Hurtado, estamos en el mes de agosto, ¿verdad? Como diría el Padre Hurtado, en el pobre está Cristo. ¿Sí? Está Cristo. Entonces, cada vez que lo hicieron con los más pequeños, lo hicieron conmigo, dijo Jesús. Y por otra parte, Juan, capítulo 10, versículo 10, tiene otro tipo de lenguaje para describir la misión, que es también preciosa, donde Jesús dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bonita expresión. Todo lo que significa dar vida, ¿eh? Es una buena misión de la iglesia, una misión importante, es parte de la misión importante de la iglesia. En el Concilio Vaticano II, yo nací durante el concilio. El concilio se desarrolló entre los años 62 y 65. Yo nací en el 64. En el concilio, una de las dos palabras centrales del concilio fueron estas, diálogo y servicio. La pregunta más importante que se hizo el concilio fue, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Sería más que importante que cada parroquia, cada miembro de parroquia que nos está viendo ahora,
se preguntara, parroquia San Pedrito, San Diego de Alcalá, Santos Apóstoles, Pedro y Pablo, ¿qué dices de ti misma? Antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia se percibía a sí misma como la sociedad perfecta. En el Concilio Vaticano II, y desde ahí, ojalá, con algunos retrocesos y avances, la Iglesia sabe que el diálogo y el servicio es lo que vincula a la Iglesia con el resto del mundo. No digo que vincula a la Iglesia con el mundo, como si la Iglesia no fuera parte del mundo, con el resto del mundo. El diálogo, no el monólogo, y el servicio, no las directrices. ¿No? Entonces, el diálogo y el servicio. El Papa Francisco, vamos a ir acercándonos un poquito más, el Papa Francisco ha lanzado esta idea con la expresión, una expresión que no la conocíamos así, pero que igual nos ha hecho mucho sentido, que es la expresión iglesia en salida. Para hablar de iglesia misionera, tal vez porque hasta hace poco la palabra misionera un poquito ambigua, entonces se entiende tal vez más fácil cuando uno dice iglesia en salida, en vez de iglesia en quedémonos calentitos adentro. No es una iglesia misionera, una iglesia proselitista. ¿Qué es el proselitismo? No sé si han visto en el pasado más unas mesitas por ahí donde piden tu firma para ser miembro de un partido o de una iglesia. Eso es proselitismo. La misión de la iglesia no es eso. No es vengan y háganse como nosotros. Y mientras más somos, más fieles al evangelio somos. No es proselitismo. Lo buscamos convencer, más que nada buscamos contagiar, porque tenemos una buena noticia y queremos compartir. No es una estrategia para llenar nuestros templos, como ahora están medio vacíos. Yo me fui al África había estado casi 4 años en una parroquia de Los Hermidas. Y cuando yo me fui, las parroquias estaban llenas. Esta es una parroquia con 6 capillas, tenía cabros chicos para tirar a la chuña, jóvenes, había misas, especialmente jóvenes. Llego ahora y están todas medias vacías, medias deprimidas. Entonces, pero la misión no es para volver a llenar las parroquias. La misión no se hace con el catecismo en el brazo tampoco, no es para ir a compartir verdades dogmáticas. ¿No? Entonces, ¿qué es? Bueno, lo que ahí ven es compartir mi fe con otro que no está en mi comunidad y quizás nunca va a estar, por la razón que sea. O sea, un aliciente para la misión no es la expectativa de poder convertir al otro. Yo no hago misión con la esperanza de que vengan a misa, que vengan a mi parroquia, sino porque soy misionero. La iglesia no hace misión, la iglesia es misionera. Es como un amante que no le sale no amar. No es que ande amando por conveniencia, no es eso. Entonces, cualquier misión por conveniencia no es evangelización. ¿Eh? No es evangelización. Un amante ama porque sí, porque si no se muere. Entonces, lo mismo. Se entiende mucho mejor la misión desde el amor. Acuérdense que los teólogos siempre lo han dicho, que la misión primera es la de Dios, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es Dios amor. Dios es amor, porque Dios es comunidad. También nosotros. Entonces, no hay que buscar una excusa, una razón. Nosotros misionamos porque sí, porque tenemos esa alegría que queremos compartir, porque es lo nuestro. Es entrar sin miedo ni condena en la cultura de cada día. Te guste o no te guste, lo digital llegó para quedarse. Que a mí no me gusta eso, lo siento. Te guste o no te guste, llegó para quedarse. Los migrantes llegaron para quedarse, te guste o no te guste. ¿Mm? Bueno, en Trump parece que sean, pero aquí llegaron para quedarse.
nos gustaría un mundo distinto, nos gustaría una iglesia distinta. Ahora tenemos cambios de gobierno, no sé por cuál van a votar usted, pero son tiempos de grandes cambios. Nosotros queremos aprender en cada circunstancia histórica y en cada cultura, ser capaces de expresar este inmenso regalo que se nos ha dado, que es la proclamación de Jesucristo, Jesús de Nazaret, cómo vivió él, sus palabras, sus gestos, sus amores, ¿no? Sus rabias, sus contenciones, la gente que él regaloneaba, por qué la regaloneaba. Eso es lo que tenemos nosotros y lo que queremos hacer nuestro y compartir con los demás. No porque tengamos una intención o un interés, sino porque así somos, así estamos hechos en nuestro ADN. Eso incluye poder aprender de los demás. No hacemos misión, no evangelizamos jurando que tenemos la verdad y que el que me está escuchando no la tiene. Por eso la palabra diálogo, no monólogo. Queremos aprender de los demás. Fíjense ustedes que en ese concilio, en el Vaticano II, por primera vez la Iglesia Católica de manera formal habló algo bueno, dijo algo bueno acerca de otras religiones. Por primera vez en 2000 años no había dicho nada bueno acerca de las religiones. Y ahora sí, ahora dijo, la Iglesia Católica no rechaza nada de lo bueno y santo que hay en nuestras religiones. Es decir, valora como bueno y santo cosas que hay en las religiones. Entonces, hay parte del estilo misionero de Jesús es valorar lo bueno que hay en otras creencias, en otras culturas. Acuérdense usted que Jesús entró en contacto con gente que no era judía, la mujer samaritana, los romanos, y más aún, les quiero recordar que Jesús nunca alabó la fe de un judío, como sí alabó la gente de paganos, la fe de paganos. Las mayores alabanzas a la fe de una persona, Jesús la dirigió no a los 12, no a los judíos, sino a los paganos. Mujer, qué grande es tu fe. O al otro, les aseguro que nunca he visto una fe tan grande en todo Israel. Entonces, abiertos a aprender de los diferentes, es parte del modo como tenemos nosotros de proclamar la buena noticia. Salud por Jesús. Les quiero, no me dio para ponérselos ahí en la pantalla, pero les quiero invitar a que lean al Papa Francisco en Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. El número 49 dice, más que el temor a equivocarnos, a esto, cuando hagamos misión, más que cuando seamos misioneros, más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse, denles ustedes de comer. ¿Ah? Número 49 del gozo del Evangelio. Y el número 273, la misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que yo me puedo sacar y quitar. Yo soy una misión en esta tierra y para esto estoy en el mundo. El centro de la iglesia no es la iglesia, dice el Papa Francisco. La misión de la iglesia no es la iglesia. La pega de la iglesia no es la iglesia, la pega de la iglesia es el resto del mundo. Cuidado, yo quiero enfatizar esto de que hablemos del resto del mundo, no hablemos de la iglesia y del mundo como dos entidades. No es que el mundo, la iglesia está aquí, el mundo que hay que evangelizar está allá. La iglesia y el resto del mundo.
Avancemos. Para poder hacer una evangelización de este tipo, tenemos que convertirnos. Empezamos la misa pidiendo perdón, ¿sí o no? ¿Sí? Tenemos que tener una conversión misionera. Esa es una expresión que usaba el Papa Francisco. Miren, el Papa León viene recién llegando, así que hay que esperar un poquito que hable más y que escriba algunas cositas y ahí las introducimos. Pero mientras tanto, estas son valiosísimos testimonios del Papa Francisco que merecen ser escuchados. Entonces, nosotros evangelizadores tenemos que pasar por una conversión misionera. No por el hecho de ser católico, tú ya estás cargado de todo lo que tienes que decir y hacer y ya estás en el otro lado y tú vienes a misionar a estos paganos pobrecillos. No, necesitamos transformarnos. Muchas veces el Papa Francisco ha dicho, nuestras parroquias no pueden ser oficinas funcionales, donde llega la gente, señorita, quiero inscribir a mi guagua para bautizar, y llega y le estampa la cuestión, le pasa unos papeles. Somos oficinas funcionales, sino más bien las parroquias deberían ser testigos del amor. El testigo es una persona que sabe algo no porque se la contaron, sino porque la vivió. ¿Ah? Yo fui testigo de un choque, yo fui testigo de que esa mujer dio a luz antes de los 9 meses. Yo lo vi, yo estaba ahí yo soy testigo de cómo ha cambiado mi hermano desde que se casó. Antes era un troglodita, ahora es más dulce que un marshmallow. Bueno, yo lo vi, yo lo viví, yo soy testigo. ¿Ah? Yo soy testigo de eso. El Papa dice tenemos que ser testigos del amor, no oficinas funcionales. ¿Qué es la conversión misionera? De nuevo, en el gozo del Evangelio, él dice, es un proceso de transformación de toda la iglesia. Y después él clarifica de toda la iglesia qué significa. Estructuras, estilos, lenguajes, personas. ¿Te lo repito? Sí. Estructuras, estilos, lenguajes, personas, para que todo, dice el Papa, esté en servicio a la proclamación de la buena noticia. Yo invité, recién llegado a Chile, el 2019, invité a un cabro adolescente a que entrara a la misa, porque faltaba y lo vi ahí jugando y le dije, voy a entrar. Y entró. Y le pregunté que qué le había parecido. Y me dijo, no, en choro, encachado. Para mí fue como entrar a un mundo de la Edad Media. No me hizo mucha gracia, sobre todo que uno es consciente de ese tipo de cosas. No, y claro, porque ahí adentro hablamos de sacrificio, se habla de sacrificio, de ofrendas, de palabras que nadie habla en su vida diaria. Estamos acostumbrados nosotros, es como un vocabulario interno que tenemos. ¿No? Entonces, bueno, ¿cómo? Ahí el Papa lo dice expresamente, una transformación de toda la iglesia. Estructuras, estilos, lenguaje, personas, ¿no? Para que todo sea conducente a la evangelización, a la buena noticia de Jesús. Es pasar, como decíamos antes, de una pastoral de conservación a una pastoral más evangelizadora. Yo los quiero invitar a que cuando hablemos de esta conversión misionera nos fijemos en dos ambientes parroquiales específicos. Uno, los consejos pastorales. Son de absoluta prioridad porque ellos deberían ser los cerebros misioneros de la parroquia. Tenemos estatutos de consejos parroquiales hace rato ya, hace como 30 años. Pero yo me he dado cuenta, me tocó trabajar un poco en el arzobispado en ese tema, 2/3 de los consejos parroquiales de Santiago, sus miembros son elegidos por el párroco. Hoy día, siglo XXI, 2/3 de los... Me imagino que ustedes no, claro, ustedes no.
Ustedes seguramente no, hacen un proceso de elección, pero fíjense lo que es eso. Siglo XXI, todavía 2/3 designados por el párroco. Y no sé si ustedes son de eso o no, pero en la mayoría de los casos, los consejos parroquiales se pasan la vida inventando la siguiente actividad, programando la misa, organizando una completada para no sé qué, cuando deberíamos ser el cerebro evangelizador de toda la parroquia, donde ahí llega el debate, donde llega el discernimiento, qué es lo que Dios quiere para nosotros ahora. Pensar juntos la misión, pensar juntos cómo encontrarnos con Jesús y hacer posible que los demás se encuentren con Él también. Entonces, un ámbito, si queremos ser de verdad creativamente misioneros, es potenciar, revitalizar y transformar, si es necesario, nuestro consejo pastoral. No me voy a detener más en ese tema porque yo sé que mi tocayo Cárdenas va a venir en un próximo taller a hablar de eso, así que lo dejo solo hasta ahí. Y el otro ámbito que me hace mucho sentido que revisemos, que parece un ámbito interno, es las celebraciones litúrgicas. Nuestras celebraciones litúrgicas tienen que ser mucho más misioneras, mucho más, que hagan más sentido también. Antes, yo he hablado muy bien del Vaticano II, pero digamos una cosa, tenemos que apreciar una cosa que se hacía antes del Vaticano II. Cuando se hablaba en latín, el cura decía al final de la misa, ite, misa est. Los mayores que yo se acordarán. Y eso significa, literalmente, ite, id, vayan, misa, la celebración de la misa, est significa es. Y misa se refiere a la misión. Entonces, al final de la misa, nos decía a nosotros el cura, vayan, es la misión. O sea, nos mandaba a la misión, nos mandaba a evangelizar. Ya estuvimos acá cantando y celebrando a Dios y comulgamos, escuchamos una palabra. Váyanse ahora a hacer la pega, váyanse. Eso como que se nos ha olvidado ahora. Nosotros los curas solemos decir, vámonos en la paz y en la alegría del Señor, o algo parecido. No, era más bonito cuando decían, váyanse a misionar, váyanse a evangelizar. Hay todo el mundo hay que amar. Entonces, era bonito eso. Entonces, eso es parte de la conversión misionera. La pregunta es, ¿cómo podemos dar esos pasos de conversión? Tenemos que hacerlo juntos y tenemos que hacerlo manteniendo la comunión. Porque van a haber algunos que piensan así, algunos que piensan allá. Acordémonos que en cada parroquia están los que están pensando para pasado mañana. En cambio, al mismo tiempo, en cada parroquia están los que anhelan antes de ayer. Y ahí tenemos que buscar espacios de compartir y consensuar, pero todo tiene que tener el principio del Evangelio. Eso es lo más importante. El Papa decía, esta conversión misionera significa repensar y discernir actitudes, ministerios. Hay que repensar el ser cura. Ministerios, estructuras, liturgia, no lo digo yo, lo dice el Papa, liturgias, tipo de liderazgo. Hay que revisar para tener una parroquia que evangelice. Un dato que puede parecer menor aquí. La arquitectura de nuestros templos. La arquitectura de nuestros templos. El sacerdote, el cura, está lejos del pueblo. Y no solamente está lejos, sino que para peor está arriba. O sea, es un insulto al criterio de la encarnación. En Navidad tomamos el Evangelio de San Juan, que nos dice, el verbo de Dios se hizo carne y habitó
entre nosotros, no lejitos de nosotros y mucho menos arriba de nosotros, sino que entre nosotros. El Papa Francisco lo repetía cada rato, pastores con olor a abeja. ¿Cómo voy a tener olor a nada si estoy tan lejos de la asamblea durante la misa? ¿Mm? Si ustedes se fijan, el presbiterio, que es ese lado donde está el altar y el cura, agarra normalmente el 20% de todo el templo, si no más, otros lugares más. Entonces ahí hay que repensar, tal vez los templos neocatecumenales son están mejores diseñados. Pero bueno, hay que ver eso. Y el rol que tiene el sacerdote ahí, los distintos ministerios, en fin. Vamos adelante. Creatividad. No, todavía no creatividad. Sí, vamos adelante con la creatividad. Creatividad misionera. Entonces, para sacarnos de encima del empache, lo que podemos decir de entrada, lo que no es la creatividad misionera, no es hacer cosas raras ni buscar ser original. No, eso no es la creatividad misionera. Lo que no significa que a veces las cosas que uno puede proponer, puede provocar extrañeza, pero no se trata de eso. El Papa Francisco, en el Gozo del Evangelio, va a decir, es atreverse a buscar y a ensayar. A mí me encanta que un Papa diga, ensayen, porque ensayar significa a veces errar, ¿verdad? Ensayen caminos nuevos de evangelización. ¿Mm? A mí me pidieron que hablara de creatividad misionera. Bueno, ahí tienen. Atreverse, dice el Papa. Atrévanse, no sean cobardes. Es que nunca se ha hecho así. Es el estribillo del salmo responsorial del católico. Es que siempre se ha hecho así, nunca se ha hecho así. No, atreverse a buscar y a ensayar. ¿Qué cosa? Caminos nuevos de evangelización. ¿No? El gozo del Evangelio número 33. Es decir, significa tener una respuesta fiel y audaz al mandamiento del Evangelio. Estar atentos, ser fieles a las inspiraciones del Espíritu, ser fieles a las realidades del pueblo, a los signos de los tiempos. Este no es el mundo de antes de ayer, nos guste o no nos guste. Es acercarse con el estilo de Jesús. Él es nuestro timón. Yo soy cristiano, pero cristiano a mi manera, con el estilo de Jesús, a la manera de Jesús, ¿sí? Compartiendo la buena noticia con los demás. A los obispos, al clero y a los catequistas, el Papa le dijo en Hungría, qué hermoso es cuando podemos encontrar juntos caminos, lenguajes nuevos, pero el gran creativo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran creativo. Los que hemos hecho misión en otras partes del mundo nos hemos dado cuenta de eso. Y a lo mejor ustedes también en los caminos de la población, de que mucho antes de que yo llegara, ya el Espíritu Santo estaba ahí. Los españoles, algunos de ellos, se dieron cuenta de eso. Se dieron cuenta de que ya en las tierras, en la religiosidad de los indígenas, ya había mucho de Dios ahí, mucho antes de que ellos llegaran. El Vaticano II hablaba de las semillas del verbo, el verbo eh, eh, Jesús, ¿verdad? Que ahí habían ya semillas del verbo. Dice semillas del verbo. Yo creo que más que semillas, ahí en las culturas indígenas originarias de África, Asia, Latinoamérica, habían verdaderos bosques del verbo, que para el que quisiera abrir la mente y el corazón lo iba a encontrar ahí. Y en vez de eso, torpemente muchos evangelizadores decidieron talar esos bosques. Hoy día no podemos hacer eso con los que aparentan no ser creyentes, o los que simplemente no van a ser nunca miembros de nuestra iglesia, por la razón que sea. Nada nos exime
de cómo descubrió el Vaticano II de manera nueva, ponernos en diálogo y ponernos al servicio de las culturas de hoy día. Hay unas preguntas clave que toda parroquia tiene que hacerse cuando quiera discernir, a ver, esto que vamos a hacer, ¿es una verdadera evangelización o no? Yo les quiero proponer preguntas claves. Aquí van. Miren que están bonitas. Espérese. Aquí están las preguntas claves. Primera pregunta clave. ¿Esto que estamos intentando hacer humaniza al barrio, al grupo o a la persona a la que se dirige? Si lo hace más humano, eso es evangelio. Les recuerdo que el ser humano, entre todas las especies animales del planeta, es el único animal que puede llegar a ser menos de lo que es. Haga lo que haga mi perrita, la panda, mi perra nunca se va a desperrizar. Haga lo que haga un tiburón, nunca se va a destiburonizar. Pero nosotros podemos deshumanizarnos fácilmente, ser menos de lo que somos. Entonces, una clave para una misión evangelizadora a la Jesús es preguntarnos si lo que estamos intentando hacer humaniza o no. Segunda, ¿aumenta y enriquece nuestra propia fe? Yo creo que esa es una experiencia de todos los que hemos hecho alguna labor misionera, que vemos que, como dicen los antiguos, la fe se enriquece dándola, compartiéndola. Tercera, esto ayuda a que el Evangelio de Jesús sea conocido, amado, seguido. Y una, muy importante, es buena noticia para los excluidos, para los ninguneados, para los oprimidos, para los empobrecidos. ¿Es buena noticia para ellos o solo para el otro lado? Son criterios, preguntas claves para la misión. Te las dejo y se las regalo ahí. Algunos ejemplos. Ejemplos que yo he escuchado por ahí, que me han contado, y otros que yo he hecho. La catequesis, ahí hay todo para hacer. La verdad es que ahí hay todo por hacer. Yo he estado 6 años y medio en Santiago, 6 años y medio de vuelta de África. Y yo veo cómo hacen y rehacen textos de catequesis, nuevas ediciones. Y los contenidos no cambian. Todavía me falta ver un texto de catequesis que trate de la enseñanza social de la iglesia. No aparece ni por casualidad. No aparece ni. Entonces, todos los textos de catequesis, nuestra enseñanza de la Biblia es pobrísima. Todavía estamos agarrados de la interpretación literal de la Biblia. Todavía. Entonces, la catequesis tiene mucho que hacer para transformarse. La misma catequesis, eso yo sé que varias parroquias lo hacen y yo creo que ustedes también. Que parte de la catequesis es invitar a los catequizandos a que tengan unas experiencias misioneras, ir a visitar un hogar de algo. Eso lo hacen varios catequistas y es muy bueno. Acercarnos al mundo del dolor, en fin, esas cosas son buenas. La pastoral social. En la pastoral social hay también mucho que hacer, porque muchas veces las pastorales sociales están abocadas solo a un ámbito de esa pastoral, que es la ayuda fraterna. Entonces, la pastoral social básicamente se reduce en la ayuda fraterna, dar paquetitos a la gente o dar ayuda a la gente. Eso está muy bien, no es que esté mal, al revés. Eso debería ser el tinte de toda parroquia. Pero la pastoral social tiene que ser más que eso. El padre Hurtado
él tenía 3 pilares para la pastoral social, como un trípode. Uno era la ayuda fraterna, y fundó el Hogar de Cristo para darle techo y comida a los más pobres. Ese es un aspecto de la pastoral social. Pero después también él fundó la revista Mensaje, ¿no? Para promover la doctrina social de la iglesia. A mí me ha costado ver en una parroquia que se promueva la doctrina social de la iglesia. ¿Qué es la doctrina social de la iglesia? Es la enseñanza que hemos pensado como iglesia a partir del Evangelio sobre temas sociales. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra postura? La postura del Evangelio sobre la guerra, la injusticia, la pobreza, la diferencia entre ricos y pobres, la paz, la guerra. Los católicos saben de memoria los 7 sacramentos, pero pregúntele a alguien, ¿cuáles son las columnas de la doctrina social de la iglesia? Se queda tiritando. Entonces, hay que renovar el contenido de la catequesis, una catequesis más misionera. La pastoral social no puede ser solo ayuda fraterna. Después, esto que viene es algo con lo que hemos estado trabajando también con algún Sagrado Corazón por ahí que tal vez está mirando. Los saludos, que tiene nombre de pintor de Capilla Sixtina. En fin, que es el vínculo estable con el barrio. Si queremos ser una parroquia misionera, esto es de primerísima importancia. Nuestras parroquias, si ustedes se fijan, todo lo que hacemos en la parroquia es bien para adentro, excepto la pastoral social. Es todo un poquito para adentro. Entonces debemos tener un vínculo formal, incluso ya en el consejo pastoral, un grupito, o por lo menos un par de personas, que hagan de vínculo entre la parroquia y las organizaciones populares del barrio. Y tengamos ese vínculo constante. ¿A qué me refiero? A cuestiones sociales, clubes sociales, las canchas, clubes deportivos, alcohólicos anónimos, las juntas de vecinos. Tiene que haber miembros de la parroquia que vayan a todas las reuniones de juntas de vecinos, las radios populares, en fin. Tenemos que tener esa presencia en las organizaciones de nuestro barrio. Y no lo estamos haciendo mucho, entonces ahí hay un mundo por descubrir. No sé si ustedes lo hacen, los que están mirando ahora. Y finalmente, el tema de la misión en el mundo digital, que es donde yo me siento novaticísimo, pero no es raro que también me sienta novato. Mira, les doy algunos datos. Hace apenas 25 años se empezó a masificar el uso del Internet en Chile. Hace apenas 25 años. Hace apenas 15 años se empezaron a masificar los celulares inteligentes. Estas cuestiones con las que ahora juramos que ya no podemos vivir sin él. Bueno, hace apenas 15 años se masificaron. Las redes sociales son hoy día el medio de comunicación y desinformación o información más importante, lejos. En todo Conchalí yo conozco un solo kiosco donde venden diario de papel todavía. Todavía queda uno, a 3 cuadras de mi casa. Hace solo 5 años, gracias a un virus, nos vimos obligados a aprender a tener este tipo de relaciones. O sea, está todo empezando. Y la invitación es no llegar atrasados. El cardenal Carlos María Martínez decía que la iglesia siempre está atrasada 300 años. Bueno, ojalá que no nos pase de nuevo, ¿no? La invitación entonces es crear espacios de encuentro, de diálogo y de testimonio de fe. Hasta el día de hoy, cuando gente de iglesia piensa en los medios digitales, piensa en ellos de una forma muy limitada. Pensamos en ellos como herramientas. Los medios digitales, padre, son una excelente herramienta para compartir la fe. Herramienta. Es que no es eso. Si pensamos en ellos como herramientas, no hemos captado la realidad.
La realidad es que los medios digitales son mucho más que herramientas. Es el lugar donde viven millones. Es el lugar donde habitan millones. Juntamente con la realidad, no es que hayan dos realidades, la digital y la presencial. La realidad la compone todo. ¿Ustedes quieren saber dónde están los jóvenes? Ahí están, por millares de millares de millares. El Papa actual, para que no se diga que no lo cité, el Papa actual León XIV acaba de convocar y acaba de terminar una reunión con los influencers y los youtubers de todo el mundo, y llegaron de todo el mundo, de todos los rincones, se juntó con más de 1000 de ellos, más de 1000. Y claro, es importante porque ellos tienen llegada, muchos de ellos tienen 2 millones de seguidores, 2 millones, 2 millones de seguidores. ¿Quién de nosotros tiene eso? Entonces ellos llegan a muchos. Sabemos muy bien cuáles son los peligros, los límites, todo eso lo tenemos claro. Para mí un límite especialmente importante en el ámbito católico del uso de las redes digitales es que yo me he percatado de que en contenido hay que tener cuidado porque hay mucho contenido, creadores de contenido preconciliares, que añoran una iglesia más jerárquica, más principesca, más con uso de latín y ese tipo de cosas. Hay muchos creadores de contenidos católicos que están tirando el barco para allá. Pero el mundo digital es mucho más que una herramienta. Es un hábitat, es un lugar donde vive mucha gente y realiza su vida y parte importante de su vida muchísima gente. Entonces, no queda sino, le guste a usted o no le guste, agarrar el arado y empezar a sembrar ahí. Y no solamente sembrar, sino que buscar, recoger semillas que el Espíritu Santo nos está tirando por ahí, para nuestra propia conversión, para nuestra propia vida. Amén. Hasta ahí llego yo. Oye, Sergio, muchas gracias. La verdad que es muy interesante. Te queremos dar las gracias por participar de este ciclo de talleres. Yo creo que ha sido muy profundo y agradecer a Dios. Se nos olvidó comenzar, solíamos empezar con una oración, esa parte se me olvidó decirte, así que es mi responsabilidad, pero tú hiciste una bonita mención en el ver, ¿no? Al comienzo, así que ahí invocamos a Dios para que estuviese también presente aquí. Pero agradecer a Dios especialmente porque tú eres testigo de que la misión es posible, de que es posible continuar con este envío de Jesús, ¿no? Y que es posible con la iglesia que somos, como darle la vuelta, ¿no? A lo que tenemos, a lo que somos, para buscar estas nuevas creatividades misioneras. Así que agradecerte de corazón y nos encontramos, Sergio, de nuevo, pues nos encontramos el 27 de agosto ya en línea con todas las personas que ya van a haber visto este video y van a venir con sus preguntas, inquietudes y ahí conversar. Así que muchas gracias. Excelente. Nos vemos entonces ese día, el 27. Nos vemos. Sí, Vengan ahí con nos vemos. preguntas escritas y preparadas. Exactamente. Súper. Bueno, pues adiós a todos y gracias por la atención en este curso, en este taller de agosto. Un abrazo para todos. Chao.